Ignacio Fernández de Mesa, ¿qué es más fácil explicar, la geometría descriptiva o la PAC? Bueno, la PAC es mucho más fácil de explicar. Lo que pasa es que la geometría descriptiva es más difícil de entender. Para mí, por lo menos, ¿no? La PAC son 4 reglas, ¿no? Y se explica muy bien. Ahora, se comprende bien, pero la geometría descriptiva es más complicado, yo creo que es más complicado. Es de gente con mejor cabeza. Bueno, ¿qué tiene esta PAC que tampoco gusta? Que bueno, rompe completamente el proceso de apoyos de la Unión Europea al sector agrario. El sector agrario parte de una situación en la que había una intervención fuerte, final de la Segunda Guerra Mundial, final de la Guerra Civil Española, que hubo un paralelismo en las políticas agrarias por parte del gobierno de Franco, y a partir del año 59 hasta que se llegó al acuerdo preferencial del 71 hubo un paralelismo con la Unión Europea y era todo protección de mercados, aislamiento, necesidad de alimentación a la población. La clave funciona y como consecuencia de ello pues se produce un sobreabastecimiento, ¿no? Entonces hay que procurar de que no sobre mantequilla, y la manera de no sobre mantequilla es dejar en libertad a los agricultores y ganaderos para producir sin necesidad de incentivar determinados productos que produjeran a fin de abastecer a la población. Consecuencia de eso es que se modificó completamente. Entonces lo que vinieron era una serie de apoyos y ayudas a los agricultores según los que fueran más castigados por los mercados. Las circunstancias de los mercados determinaban que en ocasiones necesitan más apoyos cierto tipo de agricultores y ganaderos porque sus productos eran difíciles de colocar, porque empezó la globalización, los mercados internacionales, la multilateralidad, y consecuencia de ello pues surgió la PAC, una PAC en la que se abrieron los mercados, se dejaba que cada uno produjera lo suyo, continuaba un apoyo económico a lo que es el sector agrario para que pudiera sobrevivir y dentro de un marco productivo de acuerdo con lo que el mercado mandaba. Ahora mismo, ¿qué es lo que ha pasado? Pues han encendido una bombilla verde en aquellas gentes que viven en la Unión Europea que desconocen completamente lo que es la agricultura en el mundo europeo y en el mundo tampoco, y entonces una política en la que piden y exigen de una manera determinante mayores apoyos al sector medioambiental, en la que nos piden más iniciativas, más cosas en favor del medio ambiente que no son compensadas económicamente, con lo que la agricultura y la ganadería europea está al borde del desbaratamiento. Nos piden muchas cosas respetando el medio ambiente que ya respetamos. La Unión Europea es los países que mayor respetan el medio ambiente, ¿no? Que por otra parte ese medio ambiente ha sido inventado por los agricultores y los ganaderos. O sea que eso no ha surgido así de una manera espontánea, sino que la vida del agricultor y ganadero mezclado con el sector agrario es lo que ha producido los bosques, la caza, sí, la alimentación, el paisaje, todo. ¿Se puede decir entonces que tratan de regular un sector agrario quienes no conocen el campo? Sin duda, no tengo la menor duda. Y buena prueba de ello es que nuestros parlamentarios, con el mayor respeto a ellos, ¿no? Pero realmente de España muy pocos, por no decir ninguno, parlamentario tiene raíces agrarias. Ninguno, prácticamente ninguno. Algunos de ellos, con el paso de los años viviendo en Bruselas, se les ha pegado algo al oído, ¿no? Pero cuando va uno a Bruselas de realmente comenta con diputados y tal, y por aquí qué tal, y te cuentan unas cosas alucinantes de los problemas que pueden surgir en relación al campo. Yo sinceramente creo que normalmente, salvo muy dignas excepciones, que se cuentan con los dedos de una mano, al menos en España, y muy bien contadas, ministro Arias,
fin, una serie de personas que han ido a Bruselas, son absolutamente el resto ignorantes de lo que es la agricultura, el sector agrario, de lo que necesita España, de lo que es la agricultura y de aquello que debieran defender dentro de un marco europeo. Durante el confinamiento se ha aplaudido mucho a los sanitarios, incluso a los reponedores de los supermercados, pero me parece a mí que han faltado aplausos a la primera parte de esa línea, o la línea de supermercados, que son los agricultores y los ganaderos, ¿no? Bueno, sí, realmente... Y cuando hablo de aplauso hablo de reconocimiento, ¿no? De reconocimiento de una labor imprescindible, además. Nos falta el marketing a la agricultura. Cualquier empresa hoy en día gasta en marketing una porción importantísima de gastos de empresa. La agricultura no, cada agricultura atiende lo suyo, procura producir lo mejor posible y en muchas ocasiones planta cosas o siembra cosas porque cree que eso es lo que hay que hacer y tal igual, pero sin pensar en el paso más adelante que es el mercado, ¿no? Y no me refiero ahora mismo al mercado consumidor, sino al mercado de la sociedad. Todavía no nos hemos enterado de todo, que las reglas las aprueban los partidos políticos y los partidos políticos se integran por personas, por ciudadanos, por urbanitas. Y hay que a esos urbanitas hay que explicarles lo que es el campo. No solamente las viviendas rurales, que es muy bonito, sino en qué consiste el campo y todo eso que trato ahora de explicar del origen de los productos agrarios, de la vida del hombre en el campo. La vida del campo es una vida muy dura, no es lo mismo estar llevando una explotación agrícola en cualquier sitio aquí de la provincia de Córdoba que estar viviendo sin duda en la Gran Vía o en la calle Serrano de Madrid. Es diferente y la juventud hoy por hoy prefiere casi masivamente vivir en los centros, en núcleos rurales o en las capitales. Eso es porque no hemos explicado verdaderamente lo gozoso que es vivir en un pueblecito de la campiña de Córdoba, donde hay una calidad de vida absoluta. Ese es uno de los problemas que tiene el sector agroganadero. Uno de los retos que tiene el sector agroganadero es el relevo generacional. El relevo generacional es uno de los retos. Bueno, pues evidentemente la vida en el campo es una vida dura. El campo es un negocio desagradecido. Hay quien dice que es como una querida que maltrata al agricultor y le da disgustos fundamentalmente y pocas veces le compensa. Eso se dice. Pues realmente es una vida madrugar, sol, frío, disgustos meteorológicos, en fin, y en definitiva llegar a tu casa, a tu domicilio, pues a las 6 de la tarde, en la que ya prácticamente poco te apetece porque vienes cansado y no, que la vida en una ciudad en la que vas bien vestido, en la que, en fin, en la que estás en una oficina, en la que al mediodía te tomas una copa en un sitio, una cerveza y luego pues vas a tu casa, vuelves al trabajo. Aquí no, aquí vives normalmente con poca gente alrededor, ¿no? Yo creo que eso es, en definitiva, la componente económica, ¿no? La económica es importante, la compensación del trabajo en la agricultura con todos los riesgos que tiene no es el mismo que un trabajo en una empresa. El otro día en los premios Felipe González de Canales pudimos ver empresas, o en este caso cooperativas, con un volumen de negocio y una facturación absolutamente impresionante. Pero sin embargo me da la impresión, volviendo al tema del marketing que usted comentaba, que es algo desconocido. Es más fácil que una empresa del sector industrial tenga más reconocimiento y se conozca mucho más su labor que una cooperativa agroganadera. ¿Es más fácil que una empresa industrial? ¿Se conozca mucho más su labor que una cooperativa agroganadera? No, yo creo que... Yo pienso que no. Las cooperativas cumplen una función muy grande. Las empresas, las sociedades limitadas, civiles, etcétera, anónimas, pues están organizadas, creadas por personas muy concretas, no muchas en ocasiones, con unas ideas muy fijas de lo que tienen que hacer y con una preparación. Nos unimos para esto, estamos preparados para esto
y entonces nos organizamos para esto. Eso funciona bien, normalmente. Sin embargo, las cooperativas, algunas de ellas, no todas, pues surgen en los núcleos rurales. El presidente en ocasiones pues es una persona, o el alcalde del pueblo, alguien que es un político notorio, ¿no?, de notoriedad, y a lo mejor pues es un estereotipo que no es. El gerente es su nieto, ¿no? Y en fin, yo creo que hay una cooptación en muchos casos, en otros no. En muchos casos yo creo que ese ascenso en la gestión no se exige. Luego yo creo que en muchos casos, no en todos, no se da un aspecto relevante a la gerencia. El gerente es una persona normalmente que tiene que venir de fuera a la que se le da un buen sueldo, ¿no? Viviendo en un núcleo rural, el dar esos sueldos suena a chino, ¿no? Y lo que hace falta pues es un gerente que domine algún idioma, que sepa viajar por el extranjero, que sepa comunicarse, que conozca el negocio, eso. Y eso es lo que en ocasiones falla. Sin embargo, en lo otro no, lo otro es un negocio como este hotel, en el que se sabe lo que se quiere, se prepara, se estudia el mercado y se va a una sola dirección. Y aquí hay varias personas que dirigen. En el mundo cooperativo, a veces, insisto, no se dan esas circunstancias, sino que la propia inercia crea por la conveniencia entre los agricultores a unirse, y ahora aquí buscamos a fulano. Pero a lo mejor, no en todos los casos, hace falta realmente gastarse el dinero, tener un gerente en condiciones, ¿no? Y eso a lo mejor falla, ¿Qué pasa? Que ha habido en ocasiones fracasos de cooperativas, en ocasiones, y eso pues ha extendido, se ha conocido y ha provocado inquietud. Y sin embargo en las empresas también hay fracasos, pero el mundo de las almazaras, por ejemplo, ¿no? De las almazaras, las industriales, propiedad de agricultores de varios o de muchos, de pocos, ¿no? Pues es una empresa ya conformada como tal empresa, en la que hay una contabilidad estricta, hay un proceso de inversión, reinversión, capitalización, hay un sentido más económico. Insisto, no quiero ofender cooperativas, en algunos casos, pero es más visible lo otro, más visible tal vez lo de las cooperativas, que lo realmente más escondido, que es tener una almazara en la que molturas tu aceituna, pero sobre todo la aceituna que molturas de los demás y que compras, a los que les exiges. Oiga usted, la aceituna tiene que venir así, asado, y me la tiene usted que traer del día, me la tiene que traer limpia, tal. Y como la tenga sucia las descuentas. Luego, en las cooperativas también pasa, ¿no? Pero se da acogida a toda la aceituna que venga, y sí, y con ciertas reglas, pero que no es no es en muchos casos el mismo tratamiento que se da. En el acto también de entrega de los premios Felipe González de Canales, la consejera de Agricultura instó a Saja a defender a todos los agricultores. ¿Cómo defiende a Saja a los agricultores? ¿Cómo trabaja con los agricultores? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo lo defiende? Bueno, Asaja, pues desde diferentes etapas, ¿no? El ámbito político o del ámbito gerencial. Desde el punto de vista político, ¿cómo defiende Asaja Córdoba? Bueno, pues de una manera muy fácil. Se autofinancia el 97%. Entonces, a mí me es lo mismo quien sea ministro que quien sea consejero. Me es lo mismo. Como en estos tiempos no va a venir un motorista, ni el lechero, pues entonces dice uno lo que tiene que decir. Ahora, eso no quiere decir que uno se le ablande la lengua y diga todo tipo de disparates, ¿no? Porque entonces se te espantan tus socios, ¿no? ¿Dónde va este, no? Yo creo que desde el punto de vista político eso. Y desde el punto de vista gerencial, ahora mismo la política agraria común y la propia administración crea una burocracia que tenemos que satisfacer. Cuando hay, nosotros en Asaja tenemos pues una empresa de aseguramiento, ¿no? Es que cabe que cuando hay un siniestro, nuestros propios empleados van a valorar, van a defender el siniestro y te van a ayudar a hacer el seguro que tienes que hacer, ¿no? De una manera desinteresada, ¿no?
Pero en fin, yo creo que esas son las dos etapas. La etapa administrativa muy necesaria en cuanto que tenemos que preparar escritos, estar al corriente de toda la normativa administrativa que salga para comunicarse a los socios, pues que se abre un periodo en las condiciones de una poda, qué es lo que usted puede poner o puede no poner en el campo a la hora de sembrar, cosas que tiene que excluir, qué nitrógenos, abonos puede aplicar o no puede aplicar. Hay una función burocrática de gestión y eso se lo ayudamos también, sin duda. Político y burocrático, las dos cosas. ¿La globalización es enemiga de la agricultura? La globalización es amiga de las grandes empresas multinacionales y, por supuesto, amiga de los pobres agricultores. Amiga porque, no digo que los engañe, pero que le absorbe el seso en cuanto que manejan los mercados desde Estados Unidos, Chicago, Rotterdam, el Mar Negro, y entonces tienen unos conocimientos a nivel global de lo que se produce. Entonces ellos pues saben el momento de lo que hay mucho, de lo que hay poco, de lo que va a haber, de cuál va a ser la demanda, y entonces de alguna manera conforman los precios. Entonces a veces suben, a veces bajan, pero no te quepa la menor duda que pasa como la bolsa, ¿no? Que el que conoce lo que va a pasar se gana mucho dinero. Quien domina ese tema conoce lo que va a pasar y gana mucho dinero. Son compañías tremendas multinacionales las que se apoyan en la globalización. Aquí te llega, me parece que sube el trigo, sí, va a subir un poco, pero en realidad tú no sabes el porqué ni la cantidad que va a subir. Pero sin embargo, la multinacional sí sabe lo que va a pasar de aquí a septiembre o de aquí a marzo, ¿no? Entonces, claro, compra cuando quiere, vende cuando quiere. Yo creo que la globalización es algo muy importante, porque ha permitido el libre cambio, el progreso de muchos países, y en fin, pero yo diría que el patito feo es la agricultura. La globalización permite vender Volkswagen y Audis a Argentina y a cambio de eso comprarle lechugas, por ejemplo, o cualquier otra cosa, ¿no? Pero en el tema agrario la globalización sinceramente nos deja indefensos, en cuanto que el valor es el mercado. Usted, la globalización me permite, a través de acuerdos que tiene la Unión Europea con otros países, terceros, me permite comprar naranjas muy baratas, porque las condiciones sociales no son las mismas. Las naranjas de Sudáfrica son producidas por una persona de color, en la que sus sueldos son mínimos, las exigencias de fitosanitarios, de químicos, de sanidad y de seguridad no son las mismas que en Europa, ¿no? Pero sin embargo, como producen con condiciones económicas injustas, pues vienen en precios muy competitivos. Eso es la globalización. Y entran aquí en los mercados y lo que tú estás aquí haciendo, que lo hacen mucho más caro, porque hay convenios colectivos, porque hay democracia, porque hay sindicatos, porque hay parlamentos, hay exigencias de salud. El coste es mucho más alto y el precio pues es más alto en relación con lo que viene de fuera. Eso es la globalización. Ha revuelto todos los mercados, los intercambios y... fin. La globalización, el gran benefactor son las grandes multinacionales. Yo creo que los agricultores pelados y los ganaderos son los menos beneficiados. Está aún mejor con mercados protegidos, intervenidos, como los surgidos después de la Segunda Guerra Mundial, en la que de antemano te decían lo que tenías que sembrar, te daban una compensación y en fin, y sabías lo que valía una cosa cuando la sembrabas. Ahora no tienes ni idea de qué va a valer el trigo en el mes de junio. Ni idea. Vamos. Ya para finalizar, se ha hablado mucho del papel del sector primario durante el confinamiento y la pandemia, un papel fundamental, pero ¿qué escenario va a dejar la pandemia al sector agroganadero? Pues mira, es un tema, da un poco de vértigo, ¿no? El escenario tras la pandemia, ¿no? En primer lugar, veremos a ver cómo se compone la cadena Horeca, ¿no? La cadena Horeca ha hecho su crisis
muchísimo daño al sector agrario en muchos productos. La almendra. La almendra es un consumo que se produce en Oreca y Oreca está cerrada. Es cierto que sí, que la almendra, los americanos en California tienen sobreproducción, pero al cerrarse los mercados, la almendra en un porcentaje importantísimo de la exportación, y la exportación va a la producción de dulces y tal. Y es que eso pues bajó el consumo. El mundo del ibérico, terrible, la situación tan gravísima que tiene, en la que sus productos valen un 45 o un 50% de lo que valían antes. ¿Por qué? Porque pocas gentes compran un jamón, pocas, sino que la gente toma jamón en un bar o un restaurante que se lo dan loncheado, ¿no? La venta de jamones ha descendido de una manera tremenda. Está intentando cambiar hacia envasados al vacío y tal, pero eso no es lo mismo, ¿no? Yo creo que esos son los exponentes de los más claros de la pandemia y de la globalización, de la pandemia y de qué es lo que va a pasar. Se tiene que reconstruir el mercado, tiene que muchísimas personas que se han quedado en la calle, y esos tendría que haber una segunda oportunidad muy seria para que pudieran seguir con su negocio o reinventar el negocio de nuevo. Eso es un poco la incógnita. Toda esa masa desgraciada de desempleados que se ha creado y se está creando, ¿cómo se van a volver a recolocar? O sea, a lo mejor empresarios han caído en una situación tan baja que tan asustados que no saben cómo reemprender, ¿no? Entonces yo creo que la pandemia ha hecho una crisis muy fuerte en el sector agrario, en determinados y muchos sectores, ¿eh?